¿Para qué me sigo esforzando? ¿Para qué sigo orando si Dios no contesta? Y bueno, Dios nos invita, ¿verdad? A pesar de que es cierto, podemos llegar a ese momento en nuestra vida cristiana. No es un permiso que les esté dando, sino es un momento difícil o crisis que cada uno seguramente va a vivir o ya vivió. Pero el Señor nos invita a tener la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, y que cuando estemos a punto de decir ya no más, dice Hebreos, considera que menospreció el oprobio, que dejó a un lado su dolor para darnos esperanza, y que esa sea nuestra motivación para un día más, para volverlo a intentar. En medio del desánimo, el Señor está para fortalecernos. Y hoy, hermanos, hoy quiero hablar de otra lucha que puede ser fuerte en nuestra vida, que es la culpa. La culpa, hermanos, es una emoción que es generada por algún recuerdo de alguna acción, de algo que hicimos o que no hicimos, que sentimos que debíamos hacer. La culpa trae unas consecuencias muy fuertes que impiden el crecimiento espiritual. Quiero hablar, hermanos, de 3 tipos de culpa. Hay una culpa correcta y hay 2 culpas que son incorrectas, o que son precisamente aquellas batallas en la mente que no nos van a dejar avanzar. La culpa viene a ser una experiencia que nos hace sentirnos mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho y no lo hicimos durante el tiempo que debíamos. La voz de la conciencia habla desde el interior de la mente humana y no podemos escapar de esa insensate acusación por nuestros errores, fallas y pecados. Hay mucho tipo de culpas. Cuando estaba buscando, investigando, pues pudiéramos hablar de muchas culpas. Hay la culpa, por ejemplo, de que usted esté intentando, no sé, bajar de peso y comió un pastel y ya se siente culpable. No les voy a hablar de esas culpas porque sería hablar de muchas cosas. Pero sí quiero hablar de 3. Y la primera, hermanos, es la culpa de pecado. Esa, hermanos, viene de Dios. La culpa que tú y yo sentimos al fallar es una culpa que viene de Dios. Es decir, me levanto un día y me levanto no tan de buenas, no dormí bien, no desayuné rico, algo, llego al trabajo, ofendo a mis compañeros de trabajo y algo me dice, eso que hiciste no estuvo bien, eso que dijiste fue incorrecto. Eso que siente su corazón, hermanos, se llama culpa. Y eso lo trabaja el Espíritu Santo. Esa culpa es correcta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, está despierto en su vida, haciendo una alarma para decir, cuidado, eso que hiciste no fue para gloria de Dios. Eso no honró al Señor. Esa no es una manera de manifestar a Cristo en esta tierra. Hermanos, es una forma de culpa que viene de Dios para instruirnos, corregirnos y restituirnos. La primera culpa que usted quizás llegó a su vida en algún momento fue cuando usted entendió y reconoció que necesitaba un Salvador. Ese fue el momento. Si usted nunca ha sentido eso, hermanos, usted necesita experimentar el saber que hay pecado en su vida y que necesitamos de un Salvador. Les voy a hacer un tip que últimamente he estado trabajando. A raíz de todo lo que hemos vivido, estoy haciendo un diario. Y cada día, al llegar la noche, empiezo a reflexionar qué hice, qué dije y qué miedos tuve. Y también, hermanos, qué pecado cometí. Ustedes saben que yo soy una persona que viene de una cuna cristiana. Gracias a Dios nunca experimenté el salirme de la iglesia, el irme al mundo, por decirlo de una manera. Y muchas veces en mi vida me he sentido como, sí entiendo el perdón, sí sé que necesito un Salvador, pero nunca me he sentido quizás tan pecadora para
no me siento tan mal porque nunca he hecho algo tan malo. Entonces he decidido cada día verme a mí misma como lo que realmente soy, delante de Dios. Y por ejemplo, si en algún momento, no sé, no me alegro por algo que pasó o por algo que se compró mi hermana y yo no me pude comprar, eso lo anoto y digo, eso de verdad se llama envidia. O sea, no es cualquier cosa, eso que sentí se llama envidia. Y empiezo a notar. No sé, alguien me dijo algo de otra persona y yo me quedé muy picada escuchando la plática. Y eso se llama falso testimonio, eso se llama chisme. Y entonces empiezo como a realmente nombrar como debo lo que yo estoy haciendo para darme cuenta que realmente he pecado. Hágalo usted para darse cuenta, hermanos, la necesidad de la gracia y del Salvador que tenemos. Esa culpa es correcta porque esa nos lleva a vivir una santidad. Esa culpa es buena porque nos lleva a experimentar. No calles esa culpa y no rehuses tampoco escuchar la voz del Espíritu cuando Él está llamándote a ese arrepentimiento. Cuando tengas esa culpa, confiesa a Dios tu pecado. Pídele a Dios que te ayude a seguir viendo el pecado y la necesidad de ser confesado. Pero también recuerda que Dios ha prometido perdonar ese pecado. No rehuses escuchar la voz del Espíritu cuando te está llamando al arrepentimiento. Ahora sí, 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, es decir, de esta tristeza o de este sentimiento de remordimiento, de esta culpa, no hay que arrepentirse, porque esta tristeza produce salvación. La tristeza que proviene del mundo produce muerte. Ustedes recordarán, hermanos, por ejemplo, Judas, quien traicionó a Jesús. Hubo tristeza en su vida después de traicionar a Jesús. Pero esa tristeza generó solamente un remordimiento. La tristeza de Pedro después de negar a Jesús produjo un arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Tenemos que aprender a reconocer, hermanos. Si yo dije, híjole, sí, estuvo mal lo que hice, estuvo mal lo que dije, estuvo mal lo que sentí, pero nunca me acerqué al Padre para pedir perdón, ya se va a pasar. Eso, hermanos, se llama remordimiento. Cuando yo entiendo que estoy ofendiendo a Dios con lo que estoy haciendo, y cuando voy al Padre y digo, Señor, te he fallado realmente, y entiendo que confieso mi pecado, eso es arrepentimiento. La tristeza de Pedro provocó realmente un arrepentimiento para salvación. La tristeza produce salvación para el que acude a Cristo, o la culpa produce salvación para aquel que acude a Cristo. Y hermanos, generalmente hemos sido enseñados a pedir perdón solo por lo que hemos hecho. Sin embargo, la Escritura siempre nos enseña a pedir perdón por lo que en algún momento hemos dejado de hacer o por las cosas que realmente no hemos hecho. Así que, hermanos, la invitación a aquellas cosas que el Señor y el Espíritu le están diciendo, eso no está bien, eso es incorrecto. Eso que dijiste, que sentiste o incluso que pensaste, llévalo ante el Señor y pide perdón. Pide perdón y pide que siga examinando tu corazón y sondear tus pensamientos. Y como decía el salmista, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Bendita sea esa culpa que nos lleva a conocer a Cristo, a ser más imagen de Cristo, a conocerle más a Él y a entender más nuestra necesidad de la gracia. Esa culpa, hermanos, pídale al Señor que la siga teniendo en el sentido de cuando usted peca, o cuando usted llega a fallar, o cuando usted llega a hacer algo incorrecto, que el Espíritu Santo lo siga llevando al arrepentimiento. Pero vamos a ver las otras dos, hermanos, que no vienen de Dios y que se instalan en nuestra mente y que son un gran problema. La primera, hermanos, es cuando usted no se responsabiliza de su culpa o de su error.
Cuando usted siempre tiene la tendencia, cuando usted o yo siempre tenemos la tendencia de culpar a otros. Es decir, no sé si usted ha escuchado o usted lo ha dicho, pues es que la vida me hizo así. Pues así soy porque así me hicieron la vida. Dice una frase, la burra no era arisca, ¿verdad? Sino que la hicieron a palos. Es decir, así no era, pero pues esta mala vida que me trató, por eso soy así. Y siempre justificamos el cómo soy, el cómo reacciono, lo que está pasando en mi vida por culpa de alguien más. Y sí, hermano, quizá alguien sí le hirió, quizás le mintieron, quizás abusaron de usted en muchos sentidos, pero no es excusa para quedarnos así. La naturaleza humana, la inclinación a pecar, ama culpar. Y hay una libertad grande cuando usted y yo tomamos plena responsabilidad de los actos que usted hace. Generalmente cuando hay una ruptura matrimonial es por culpa del otro. Cuando tenemos problemas con alguna adicción es porque nos invitaron. Cuando no puedo controlarme con la comida, pues es que en la tiendita siempre tienen Coca-Cola. Entonces siempre buscamos como esa parte, decir, es que no soy yo, es que es el demás. Si los demás no me dijeran, si la otra persona no existiera, yo estaría bien. Y entonces tendemos siempre a culpar. Pero una persona madura, hermanos, es la que se da cuenta de que sus problemas le pertenecen y que solo hay dos personas que pueden ayudar, Jesucristo y usted. Como resultado, la mejor terapia y el mejor modo de resolver los problemas es aprendiendo a pedir perdón y no a culpar. El mejor ejemplo, hermanos, es Adán. Si usted recordará, Eva invitó a Adán a tomar del fruto prohibido y Dios mismo va con Adán. ¿Y qué dice Adán? No dijo, sí, Dios, la verdad es que fui tentado y caí. Primero la mujer y luego hasta el mismo Dios, la mujer que me diste. O sea, yo no tuve nada que ver, yo, inocente palomita, caí porque la mujer que tú me diste fue la culpable de que yo cayera. Si no hubieras puesto a la mujer y si no hubieras tú hecho a la mujer, yo no hubiera caído. Hermanos, tenemos una necesidad de no querer lucir mal, ni sentirnos mal. Y entonces hay un esfuerzo por justificar el error que yo hice, la forma en que le hablé mal a mi esposa, la forma en que le grité a mis hijos, la forma en que fui grosero con mi trabajador. Porque todos tienen la culpa, porque si la persona fuera más amable, porque si la otra persona fuera más paciente, pero yo no. Hermanos, el Señor nos invita a hacernos responsables. ¿Cuánto tiempo usted va a llevar responsabilizando a otros por su vida espiritual? Es que el pastor o la pastora, es que el hermano, es que la iglesia, es que no tengo tiempo, es que mis hijos, todos tienen la culpa de que yo no esté creciendo espiritualmente. ¿Cuántas veces usted, hermano, ha usado la culpa para poder tener el control de sus padres o hijos como un chantaje emocional? ¿Cuántas veces traemos a la memoria algo que hicieron mal sus hijos para poder seguirlos usando o chantajeando? ¿Cuántos años usted lleva manipulando a su esposo por el error que cometió hace 10 años? Y su esposo ya pidió perdón varias veces. Es que si hubiéramos comprado esta otra casa, es que si nos hubiéramos ido a trabajar a otro lado, es que si... Y entonces duramos años culpando a los demás porque no hay algo, porque no estamos viviendo la vida que quisiéramos. ¿Cuántas tristezas, hermanos, y lágrimas usted no se habría ahorrado al ser sincero con usted mismo? Cuando usted trabaja en un arrepentimiento personal, las cosas que hemos hecho están dando su primer paso para dejar el comportamiento inmaduro de culpar a los demás. Cuando usted se acerca, hermanos, en arrepentimiento al Señor, créame que es muy difícil llegar, Señor, te pido perdón porque mi esposo se le hizo tarde. Te pido perdón porque la pastora, no hizo algo que yo quería que hiciera. Cuando usted va y pide perdón es por usted,
Por eso el Señor espera que nosotros tengamos esa mentalidad de dejar de culpar a otros. Es cierto que nos han herido, es cierto que por muchas cosas somos lo que somos, pero el Señor nos invita, como veíamos el domingo antepasado, a perdonar, a ser libres de eso y ahora vernos a nosotros mismos y poder ser transformados por la gracia de Dios. Dice el Salmo 32 que leímos ahorita, del 1 al 5. Bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermano, cuando usted culpa a los demás de su pecado, de quién es usted, de la forma en que reacciona, su pecado no ha sido cubierto por la sangre de Jesús. Y dice aquí el versículo 1, feliz el que realmente ha sido perdonado y Dios le ha cubierto su pecado. Usted está tratando de cubrir su pecado, su mala actitud, su mal carácter. Usted y yo estamos tratando de cubrir todo eso, echándole la culpa al otro. Pero cuando realmente decimos, Señor, sí soy así, sí fallo, su pecado será cubierto por la sangre de Jesús y no por la de alguien más que realmente no funciona así. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y fíjese el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras yo ocultaba realmente el dolor, mientras yo ocultaba realmente lo que sentía, mientras no reconocía que sí soy partícipe y sí soy responsable, incluso mi físico se desgastó. El ser humano, hermanos, no debe intentar cubrir su pecado, porque Dios es el que lo puede cubrir con su sangre y su sacrificio expiatorio. Esta verdad, con el hecho de no atribuir iniquidad, presenta la misma verdad que Pablo explica como la justificación. Según el Nuevo Testamento, el que cree en Cristo Jesús es justificado por la fe. Eso es, hermanos, el pedir perdón. Mientras callarse cuando uno debe confesar, hermanos, es muy peligroso. No vale la pena postergar la confesión ni inculpar a otro. El pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto cuando la comunión con Dios está rota. Hermanos, la invitación del Padre en esta tarde es que usted pueda verse a sí mismo y pueda reconocer si usted cuando alguien le dice que cometió un error, o cuando usted se ve a sí mismo y ve que algo estamos haciendo incorrecto, ¿cuál es mi primera reacción? Es que yo soy así porque tengo esto, es que yo soy así porque pasó, es que yo soy, o es que reacciono y empiezo como a culpar a los demás. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada porque la confesó, porque empezó a dejar de culpar. Y la número 3, hermanos. Hemos visto la culpa que viene de Dios, la culpa que no te corresponde, la culpa a otros. Y esta es la culpa que no te corresponde. Sí hay culpa que no nos corresponde, hermanos. Y esta, hermanos, es cuando usted ya realmente ha pedido perdón. Cuando usted ya realmente le ha dicho a Dios, Señor, sé que te fallé. Pero hay un sentimiento de como incompleto. Dice un autor, he estado en ese lugar muchas veces. Momentos en que la luz está apagada en la noche, pero también en mi corazón, abrumada por el pecado delante de mí y aplastado por la culpa, como si me estuviera ahogando en un mar
llamado Si tan solo. Si tan solo hubiera tratado a los niños de una mejor manera, si tan solo fuera más amorosa, si tan solo fuera más intencional con mi relación con el Señor, si tan solo me levantara más temprano, si tan solo fuera mejor. Y esa culpa de insatisfacción de donde, hermanos, en el fondo sentimos que Dios está decepcionado de nosotros. Y que sabes que sin importar cuánto te esfuerces, no llenas el estándar. Quieres ser un buen esposo o una buena madre, quieres ser una buena amiga, pero pareciera que tus errores siempre están delante de ti y te recuerdan, no vas a poder, tú por favor, nunca has logrado nada, tú crees que vas a poder hacer algo. Esa culpa, hermanos, esa culpa no viene de Dios. Esa culpa que te invita a hacerte para atrás y decir, ya no lo voy a intentar porque ya me cansé. Esa culpa que te recuerda quién fuiste hace 15 años y que te hace sentir que nunca vas a lograr algo. Esa culpa no viene de Dios. La culpa, cuando quiere apoderarse de ti, la esperanza que tú debes tener en tu mente y corazón está en Romanos 8:1. Que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Hermanos, el Señor en Miqueas promete que cuando hay arrepentimiento en el corazón, Él dice que lanza los pecados al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. No que Dios los haya borrado de su mente porque Dios es omnisciente, pero si yo le pedí perdón al Señor por haber robado, por haber mentido, por haber hecho, no sé, por haber cometido un error, por haber pecado delante de Él, y yo me arrepentí, el Señor jamás va a venir a decir, ay, pero acuérdate que tú hiciste esto. Sí me quieres servir, pero no confío en ti porque acuérdate, en el año tal tú hiciste eso. Jamás va a usarlos para recordarnos algo. Quien usa eso es el enemigo. Y eso está aquí, hermanos. Hermanos, podemos ser libres del engaño, de la comparación, del engaño de la aprobación de la gente. Somos libres de correr a Dios cuando sentimos convicción de pecado porque tenemos un abogado ante el Padre. El enemigo es llamado en Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos. Ese es su trabajo, es acusarnos delante del Padre. Y Jesús está intercediendo. Pero Él está diciendo, ¿y ya viste a Ana? Hoy no se levantó a orar. No, ya viste a Ana, hoy no sé, hoy fue al trabajo y hizo las cosas muy mal. Ya viste a Ana, trató muy mal a su esposo. Y entonces Él está como buscando acusarnos constantemente. Pero la Biblia tiene suficientes palabras para decirnos que no hay condenación y que tenemos un abogado. El sentimiento de culpa, hermanos, no produce nada bueno. Y aunque no lo creas, son muchas las personas que viven continuamente en este sentimiento tan negativo. ¿Qué consecuencias trae este sentimiento, hermanos? De no sentirme aceptado por Dios, de sentir que estoy alejado de Dios porque sí, ya Dios me perdonó, pero lo que hice estuvo muy mal. Sí, ya Dios me perdonó, pero no me siento libre. Bueno, la culpa te roba el efecto de gratitud. Cuando tú te sientes culpable, tiendes a olvidar agradar a Dios y te obligas a orar, a ayunar y caes en una religiosidad. Porque la culpa hace que lo hago para que Dios me ame. La culpa te ata al pasado. La culpa también hace que veamos los errores más grandes de lo que en realidad son. La culpa no te permite decidir eficazmente. La culpa no te permite aprender de los errores. Y la peor de las consecuencias de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz de Satanás. La culpa es el instrumento más poderoso
que los demonios tienen para hacer que una persona nunca crezca. La culpa le dice al cristiano que Dios lo rechaza. La culpa hace sentir indignos de la gracia de Dios. Es por su gracia, es por amor, es un acto de amor y de misericordia el que Dios ha tenido por nosotros. Cuando uno pueda llegar a sentir, hermanos, lo que hicimos mal hace tiempo, o lo que hicimos mal hace poquito, pero ya nos arrepentimos. Usted crea con todo su corazón que es libre y que el Señor nos ha perdonado. El aspecto número 2 es que Dios prometió concedernos el perdón. Dios dejó claro a lo largo de la Escritura que nos perdonará si se lo pedimos. Ya pidió perdón. Disfrute del perdón y disfrute de la libertad. No hay nada que podamos hacer que esté más allá del alcance de Dios. Dios no nos ha dejado de amar. No podemos pecar en un grado que su gracia no lo pueda cubrir. Dios es misericordioso. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y a lo mejor usted dice, pastor, estos ya me los sé. Ajá, pero créalos con todo su corazón para que pueda pasar de ese sentimiento de no lo merezco a decir, es cierto, no lo merezco, pero lo creo y lo recibo porque Dios dijo que así es. Es cierto, no debería estar en esta posición de hijo, pero lo creo y lo disfruto porque Dios prometió que así iba a ser. No se trata de que lo merezcamos, se trata de que Él lo dio por amor a nosotros. Solo nos toca disfrutarlo. El perdón, por último, el perdón eterno se encuentra en la cruz. La muerte es una realidad para todos. Un día moriremos y pasaremos la eternidad con Dios o sin Él. La única manera de que nuestra culpa sea borrada por toda la eternidad y tengamos acceso a una relación personal con Dios es confiando en la muerte y la resurrección de Jesús para nuestra salvación. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, termino con esta pregunta. ¿Qué te impide recibir plenamente el amor y el perdón de Dios? ¿Te sientes muy malo? ¡Qué bueno! Pide perdón y disfruta del amor de Dios. ¿Qué te impide recibir plenamente el amor de Dios? Quizás nos negamos a nosotros mismos, otros nos negamos y decimos, pues no, es que lo que hago no está tan mal. Pidamos al Señor que nos examine y vea si hay camino de oscuridad. Hermanos, somos libres de celebrar que Cristo es nuestra justicia y no hay condenación. Ese es el presente que el Evangelio te invita a abrir todos los días. Y la etiqueta dice, la culpa ya no define quién eres. Tu identidad está en la obra de Cristo. Jesús es tu justicia. Jesús es tu esperanza. ¿Qué quiere decir todo esto? Significa que puedes ser libre de culpa y de condenación. Ya puedes sacar todas las piedras que pesaban tanto en tu mochila, porque no hay necesidad de cargarlas. Eres libre. Cristo es quien define lo que Dios piensa de ti, y la puerta de su trono dice todo el tiempo, acércate con confianza al trono de la gracia, para que recibas perdón y misericordia, y halles gracia para la necesidad que tienes. Hermanos, 3 tipos de culpa. La culpa que te lleva a pedir perdón, esa voz no la calles, pero sí calla aquella que trae a la memoria de lo que ya te pedí, de lo que ya pediste perdón, de aquellas cosas que te hacen hacerte para atrás o hacerte indigno o que buscan esconderte de Dios. Esa voz no es de Dios. O cuidado con la culpa a los otros. Yo soy así porque me hicieron, porque me lastimaron, soy quien soy por esto.
pero recuerda lo que podemos ser en Cristo. Y hagámonos responsables de nuestros actos para poder ver y reflejar a Cristo en nosotros. Así que, hermanos,